Estuvimos analizando en el último vídeo cómo se convence a las masas. Cómo es posible que una idea se transmita de tal modo que prácticamente todo el mundo termine aceptándola de una manera o de otra. Estuvimos analizando de qué forma se ha utilizado el mundo del entretenimiento, el mundo del cine, el mundo de la televisión, para transmitir ideas que calen desde la infancia. Seguramente recordarán que hicimos alusión a la famosísima serie Érase una vez el hombre, y hablamos de una película, La herencia del viento, de la cual mencionamos que habían hecho dos versiones diferentes en diferentes épocas, pero prácticamente la misma película, el mismo argumento con diferentes actores. Bueno, aquí hubo un detalle que aprendí recientemente, y es que no fueron dos. Hasta donde sé, fueron tres. También en los 80 se hizo otra película de unas características muy parecidas, pero que todas iban enfocadas a lo mismo. Es decir, todas iban enfocadas a demostrar que la evolución es algo científico y que las personas que no la aceptan, de alguna manera, pues son personas irrazonables, poco juiciosas, personas con poco sentido común, y de hecho, como pudimos comprobar hasta en la misma selección de actores y cómo termina el drama de la película, pues de alguna forma lo que viene a demostrar es que eso es precisamente lo que se pretende, y a veces se consiguen buenos objetivos. Pero es interesante observar cómo a través de la historia, pues la ciencia quizá no ha sido eso que uno se imagina. Y cuando digo lo que uno se imagina, pues uno supone que la ciencia es algo, pues algo razonable, algo transparente, algo que merece nuestra confianza, algo de lo que uno se puede fiar. Lamentablemente, luego los hechos demuestran que no siempre ha sido así, porque a veces han influido factores que nada tienen que ver con la ciencia, pero que de alguna manera pues han animado o estimulado que se siga según qué procederes. Me explico. Y lo vamos a ilustrar concretamente con un hecho concreto, quizá para captar mejor la idea. A veces nada mejor que un hecho concreto para entender el trasfondo que hay tras determinadas ideologías. Sí, porque a veces también cuando hablamos de ideologías, pues se entremezcla la ciencia, pero también se entremezcla la política, lo que en un momento dado es prominente, en según qué partes de la Tierra pues esté imperando una u otra ideología. Todo eso de alguna forma también influye en la ciencia, como tendremos la oportunidad de comprobar con algunos ejemplos que quizá veamos hoy e incluso en otras ocasiones. Me estoy refiriendo concretamente a un hecho en el que estuvo envuelto Trofim Silenko. Seguramente muchas personas este nombre no lo han escuchado nunca, como tampoco han escuchado el lisenkoísmo, que es más o menos lo que se deriva, la idea que este hombre trató de implantar. Este hombre era un científico ruso y precisamente vivió en la época en la que la Unión Soviética estaba, digamos, en su máximo esplendor. Estos hechos ocurren pues en la década de los 30 y 40 especialmente, y son significativos por la forma en cómo la ciencia actuó. Este personaje, Trofim Lysenko, ¿verdad? Como digo, pues era un científico reconocido. De hecho, era la persona, digamos, que de la que dependía la agricultura soviética. En aquel tiempo, la agricultura soviética, pues, y este hombre en concreto, trataban de encontrar algo que fuera realmente sobresaliente de cara a alimentar al pueblo. Eso es más o menos lo que se pretendía. No obstante, también es verdad que este hombre no solo tenía una personalidad muy fuerte, sino que las personas que no compartían sus ideas, pues en cierto modo corrían peligro. Este, como digo, personaje, Trofim Lysenko, pues llegó a tener un gran respaldo político, porque incluso el mismo Stalin, fue la época en la que él vivió, pues le dio todo su apoyo. Claro, si de lo que se pretendía era de alimentar al pueblo, cualquier idea era bien recibida. El problema es cuando las ideas pues no siempre eran tan favorables como con el tiempo se demostraron. Lysenko, de alguna forma, proponía una forma de hacer la agricultura en la que es como si partieran de cero. Ellos lo supieran todo y todos los agricultores que ahora habían pasado
en el pasado, nunca mejor dicho, ¿verdad? Pues eran personas que simplemente no tenían idea de lo que era plantar y cosechar. Nada más lejos de la realidad. Incluso de alguna forma estaba influenciado por la política marxista que entonces imperaba allí, en la que de alguna manera relacionaban la ciencia, a veces me refiero a la ciencia relacionada con la biología y con la agricultura, la relacionaban con algo, esa genética que era enemiga del pueblo. Uno a veces se pregunta qué tendrá que ver una cosa con la otra. Bueno, pues estas personas pensaban que sí, que la genética, el ADN cuando se descubrió, todas estas cosas, pues eso era parte de la, llamemos, ideología occidental, y por lo tanto no muy bien vista en aquel tiempo. Aquel científico y otros pensaban que la naturaleza se podía manipular, y de hecho lo intentaron. Intentaron manipular la naturaleza humana, la naturaleza animal, la naturaleza vegetal, pensando que ellos eran los que realmente sabían del tema. Y este hombre pues llegó a tener una grandísima influencia. En aquel mismo tiempo también había otro personaje, en este caso Nikolai Vasilov, que era también una persona muy sobresaliente en el mundo científico. Era un científico muy reconocido por muchos motivos, no solamente científicos, sino incluso también políticos. Nikolai Vasilov fue o perteneció al Soviet Supremo de la Unión Soviética, una posición que no la tenía cualquier persona. No solamente esto, también había recibido el famosísimo premio Nobel, perdón, el premio Lenin, quería decir, que allí en la Unión Soviética pues era algo, el novo más, en lo que a ciencia se refiere. Y también era el presidente de la Royal o de la Real Sociedad Rusa Geográfica. Bueno, era un hombre de unos conocimientos y de un reconocimiento científico de parte de todo el mundo, pues que nadie lo desmerecía de las habilidades científicas de este personaje. Pero este personaje cometió, digamos, un grave error. El grave error no fue otro que no aplaudir, no estar a favor de aquella política genética o agrícola que Lysenko quería implantar. Este hombre consideraba que aquello iba a traer más problemas que otra cosa, como realmente con el tiempo sucedió. Realmente todas las ideas de Lysenko al final no sirvieron para nada. Llegó el momento en que tuvieron que reconocer que aquella manipulación que ellos hacían de la naturaleza pues era sencillamente un auténtico disparate. Sin embargo, Nikolai Vasilov, como digo, cometió el error de oponerse. Y a pesar del reconocimiento que tenía, este hombre se vio envuelto en un gravísimo problema. Hasta el punto que por no apoyarle, pues sencillamente fue acusado y el tribunal lo sentenció, esto es lo más inimaginable, no a cualquier pena, no, lo condenó a muerte por fusilamiento. Asombroso, ¿verdad? Bueno, al final, y esto lo digo no con la seguridad de si tuvo o no tuvo suerte, le fue conmutada la pena por una pena de 20 años en un gulag soviético, lo que llamaríamos, ¿verdad?, un campo de concentración. Con el tiempo, este hombre falleció, de hecho falleció muy joven, era un hombre que apenas tenía unos 55 años, y lo lamentable, lo triste, es que este hombre murió totalmente desnutrido. Dicho de otra manera, este hombre murió de hambre. Alguien que estará pensando, bueno, ¿y esto tiene mucho que ver con la ciencia? Solo hay que pensarlo. Solo hay que pensarlo hasta qué punto el poder de un científico, cuando se mezcla con la política, cuando se mezcla con una ideología, en este caso con el marxismo, que pensaban que tenían la facultad de poder manipular la naturaleza a su antojo, pensando que ellos eran los que realmente sabían, y además pensando que la naturaleza se podía manipular, y ya dicho, no solamente la que tenía que ver con el ser humano, también con los animales, también con los vegetales. En el caso de los vegetales, en este caso concreto se demostró que aquellas ideas fueron ruinosas, no sirvieron absolutamente para nada, pero el hecho de que este científico que se opuso, gran científico por otro lado, reconocido, el simple hecho de que fuera condenado a muerte, el simple hecho de que se le conmutara la pena por 20 años,
y el simple hecho de que unos años después muriera prácticamente de hambre en un campo de concentración demuestra que cualquier idea, hasta las científicas también, cuando realmente están influidas por otros intereses políticos, ideológicos, del tipo que sea, una de las cosas que consiguen es desacreditar la ciencia. Y con respecto a la evolución, lamentablemente, cuanto más sabemos de ella, más nos damos cuenta, más somos conscientes de que es una teoría sustentada, digamos, en lo que en un momento dado predomina en el mundo por diferentes intereses. El meditar en lo que se ha hecho en el pasado también nos ayuda a entender lo que podemos esperar de la ciencia en el presente. Y no solamente tenemos este caso concreto que hemos estado analizando, hay otros muchos que lamentablemente siguen ocurriendo hasta nuestros días, que por intereses del tipo mencionado o incluso económicos encuentran científicos que están dispuestos a apoyar cualquier idea, aunque el tiempo demuestre que estas ideas están equivocadas.